¿Cuál es vuestro equipo favorito de Furina? ¿Cuál es el equipo que creéis que es el mejor de Furina? Pero sobre todo, ¿por qué es Furina? No, mentira. Dejadme en los comentarios cómo han ido vuestras tiradas por Furina, tanto los antiguos como los nuevos. Y si ya teníais a Furina, si habéis querido sacar la C2, el arma, alguno que se ha calentado por la C3. Hoy vamos a ver para todos los mains Furina el vídeo de top 7 mejores equipos de Furina para que podáis jugar todas y cada una de las combinaciones, los disfrutéis, los probéis, hagáis un montón de variedad, de variantes distintas para disfrutar incluso más personajes que aún no habéis empezado a jugar, pero sobre todo para que sepáis cuál es el mejor. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para que me gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Gracias por todo ello, que aproveche si estáis comiendo, bienvenidos e invitados a los directos y dejadme en los comentarios qué estáis comiendo o haciendo mientras veis el vídeo. Y vamos con el top 7 equipos de Furina. Pues bien, como ya os podéis intuir que como Furina están los 8 de los 10 mejores equipos del juego y muchos podéis intuir que coincide con los mejores equipos de Genshin Impact, no va a ser un top ordenado, sino que os iría hablando de los equipos según me apetezca y me parezca más menos a más curioso, para que como siempre el vídeo vaya de bien a mejor, a épico, a espectacular. Pero en este caso no van en orden, pero sí voy a traeros los mejores equipos de Furina. Empezamos por los Hyperblooms. Furina en equipos de Hyperblooms, tanto de DPS Electro como de DPS Dendro, con una Cookie Shinobu, tiene una de sus variantes más fuertes, que son efectivamente estas combinaciones que se basan en los de Carry Dendro con una Cookie son Algeiza Motignari, Furina Cookie y de último Nahida es la pieza correcta de estos Hyperblooms. Ya sabéis que son extremadamente poderosos, el mejor equipo de Algeiza y uno de los Hyperblooms más fuertes que ha habido nunca. Y luego las variantes de Carries Electros, que tienen un rendimiento espectacular y con constelaciones tienen mayor techo que incluso los equipos de Carries Dendro, que son los Furina, Nahida, Baizu en este caso completa estos equipos y los cierra perfectos para la consonancia Dendro, el curar y activar bien las cargas de Furina y el bono de daño a las reacciones de Dendro que da Baizu. Y luego como Carry Electro hacen su trabajo muy bien Raiden, Clorinde y Sino. Así que top 7 de los equipos de Furina, las variantes de Hyperbloom con todo ello. Dejadme también en los comentarios si por algún motivo concreto os gustaría que analice en concreto alguno de los equipos de Furina, solo un vídeo para ese equipo explicando la rotación y la construcción. Si os gustaban cuando hacía vídeos en el que el vídeo completo analiza un solo equipo, o dejadme en los comentarios si queréis una serie en el que analice como mínimo los 10 mejores equipos del juego uno por uno. Y tenéis una miniserie de 10 vídeos con los 10 mejores equipos, con rotación, construcción y variantes. Top número 6. Damas y caballeros, como es en desorden, voy a poner aquí a Mabuika. Y diréis, espera, ¿Mabuika? Sí, Mabuika es cierto que tiene el best in slot con Citlali, pero muchos no habéis podido sacar a Citlali, pero tenéis una Furina en vuestro equipo y tenéis a Mabuika, que es el Arconte Piro, y la habéis sacado. El equipo de Mabuika Furina, Shilonen Bennett o Mabuika Furina Kazuha Bennett como una core de otro personaje que viene en este top, básicamente es la segunda mejor variante de los equipos de Mabuika y aún así uno de los equipos más fuertes del juego. En este equipo Mabuika se beneficia exactamente igual del daño infligido de Furina a todo el equipo, y por la aplicación de Furina Mabuika no tiene ningún problema en vaporizar su ulti y vaporizar los mismos hits que derretiría técnicamente con Citlali, que si lo haces bien son 4 hits, 3 cargados y una caída de la moto, básicamente. Así que top número 6, los equipos de Mabuika. Top número 5. Tenemos algo similar a Mabuika y es un personaje que le saca más rendimiento a Citlali que la propia Furina, pero hasta la llegada de Citlali este equipo tenía su best in slot con Furina, con lo cual es parecido al equipo de Mabuika, pero no es igual. Gaming, el hijo pródigo, el mejor carry de 4 estrellas,
y uno de los mejores equipos que, como digo, dentro de poco incluso puede brillar más aún con el nuevo meta de descendentes. Gaming, Furina, Xianyun y Bennett. ¿Cuántos no habéis disfrutado de este equipo a la salida de Gaming, que salió en la 4.4 junto a Xianyun también? Otro bufo más para el señor Xiao. Y uno de los equipos más fuertes de Furina, donde nos permite vaporizar y beneficiar y romper literalmente todo el equipo. Top número 4. Y nos acercamos ya a los mejores, pero dije que iban desordenados. Voy de nuevo a quitaros una sorpresa de en medio que ya os estabais esperando, que es Neuvillette. Creo que ya todos sabéis que Neuvillette, Furina, Kazuha, Xilonen, antes de la llegada de Mabuika, se convirtió, gracias a la salida de Xilonen y su poderosísima C2, en el mejor equipo del juego, temporalmente antes de Mabuika, y desde la 5.1 hasta la 5.3 reinó literalmente Genshin Impact. Neuvillette revolucionó también desde su salida en la 4.1 todo el juego y es el famoso carry que no solo es un homenaje a Goku, que hace poco salió el último capítulo de Dragon Ball Daima y el Super Saiyan 4 se hizo canon, y además un homenaje al maestro Akira Toriyama, que justo va a hacer 1 año y 1 semana de su fallecimiento, sino que además Neuvillette se ha posicionado como segundo mejor equipo del juego después de Mabuika ya en la actualidad, y creo que en mi opinión va a ser insuperable y se va a quedar ahí puesto número 2 porque ya se han pasado con el Power Grip en Natlan y no creo que Power Gripen más como mínimo los 3 mejores carries del juego: Neuvillette, Furina, Xilonen y Kazuha. Vamos a los 3 últimos y para sorpresa de nadie también top 10 los que nos faltan de los mejores equipos del juego. Vamos con un personaje que ya esperáis, porque os he hecho un pequeño spoiler con el equipo de Mabuika, que repite la misma setup y el mismo rol de ser un carry piro, pero que luego tiene una segunda combinación nueva, gracias a un personaje también que nos permite derretir, que nos da una comodidad muy grande y sobre todo un aporte defensivo mayor a un personaje que tiene su best in slot con Furina, pero una pequeña falta de sinergia, ya que Arlequino, top número 3, con su pacto vital que no te permite curarte, además tienes el hándicap de que Furina resta vida hasta la mitad de la vida del propio personaje, con lo cual para gente que no tenga la C1 o la C2 con la resistencia a la interrupción y con las resistencias generales de la C2, realmente hay gente que siente un poco arriesgado jugar Arlequino con Furina. Aún así, su best in slot y el mayor daño por rotación, por muy poquito y dependiente de constelaciones, es el Arlequino Furina Kazuha Bennett, que nos da no solo esa primera complicación, sino la segunda complicación de que la rotación es un pelín compleja y para mucha gente puede realmente complicarse, sino que además tiene una nueva y segunda variante que se acerca bastante a la primera, pero con Citlali y Xilonen sí tienes C2 de ambas, que esto hace que sea muy complicado para los jugadores, pero nos da los 2 pluses, tanto de comodidad en la rotación, en la aplicación, y no depender de, por ejemplo, el área de Bennett o el resto de, como digo, complejidad en la rotación, sino sobre todo el escudo de Citlali, que hace que Arlequino funcione muchísimo mejor y tenga mucha más supervivencia. ¿Qué sería el equipo de Arlequino, Furina, la protagonista del vídeo, Xilonen y Citlali, en una combinación donde aquí Arlequino puede vaporizar y derretir un hit cada uno? Ya sabéis que 1 de cada 3 Arlequino puede vaporizar o derretir, pues 1 derrite, 1 vaporiza y aumenta muchísimo su daño total. Vamos con los 2 últimos tops. He dejado los 2 personajes que además son carries que aún no han reruneado y que mucha gente tiene muchas ganas de traer a sus cuentas y que han revolucionado Natlan y han dado muchísimo de qué hablar, dado su mecánica, sus números grandes y su forma de traer nuevas mecánicas y formas de juego, que son, redoble editores de tambores, Kinich y Mualani. Kinich y Mualani son los 2 tops equipos actuales de Furina, que no son el top número 1, que son Mabuika, Neuvillette y Arlequino en ese orden,
pero como dije, el top de equipos de Furina, como quizá iba a ser muy predecible, iba a estar desordenado. Igualmente, Kimmich y Mualani son poderosísimos, entran en cerca del top 5 y 6, o según las constelaciones, 4 y 5 de mejores equipos del juego, detrás de Arlequino, y básicamente ya los conocéis. Mualani tiene un equipo muy bueno, muy compacto, con rotación ligeramente compleja o difícil, donde además es el único equipo que aprovecha Furina modo healer de forma canon, que es el Mualani, Mabuika con todos sus buffos como soporte, Xilonen y la propia Furina, donde tienes la consonancia hidro, el daño infligido de Furina, los buffos de Xilonen y la aplicación y bufo Spiro de Mabuika fuera del campo. Y ya sabéis, los mordiscos y la pedazo de ulti que suelta Mualani que desintegra salas de una rotación. Y por otro lado, el vaporizados inversos más crepitar y quemadura de Kimmich. Kimmich, Furina, Mabuika Bennett, o en su defecto se puede jugar Xiangling, y concretamente en este equipo la diferencia no es tan grande que llevar Furina, o sea, que llevar Mabuika o Xiangling, pero Mabuika sigue superando a Xiangling en este equipo porque nadie activa el set de pergamino para Kimmich menos Mabuika, que sería efectivamente el Kimmich, Furina, Mabuika, Bennett. En este equipo Kimmich ya sabéis que puede, número 1, aprovechar todo el bufo de Furina, el propio Kimmich con sus bolazos. Número 2, Mabuika con el bufo de Bennett y de Furina de daño infligido puede vaporizar su misma ulti y meter un hit de medio millón nada más empezar la rotación y limpiar algunas salas o enemigos pequeños. Además, Furina sobre la quemadura hace bastantes vaporizados inversos, soltando Furina fuera del campo también algún golpe de 200-300 mil según si es C2. Y ya el propio Kimmich es un despropósito sin sentido absoluto, metiendo también, si tiene constelaciones, bolazos de medio millón o más. Yo llegué a meter ya 1 millón en abismo con el Kimmich, pero si es C0, bolazos continuos también de 200.000. O sea que imaginar la brutalidad. Estos son a día de hoy los mejores equipos, los 7 mejores equipos de Furina, pero como bonus track os voy a mencionar 2 equipos más. Número 1, equipo de Navia, que su best in slot también es con Furina, Navia, Xilonen, Furina Bennett, o si no hay Xilonen, pues una Shiori o un Albedo. Y el otro bonus track, Grizzly. Grizzly en los equipos de congelados de Permafrost, con Furina, con un sub DPS crío que el que mejor coincide es Ganyu, pero se puede jugar con Shenge. Y de último, un healer para sostener el equipo, que podría ser Xianjun para el Sombra Verde y Caza de Dragones, o mucha gente está jugando ese Permafrost con Xilonen también. Grizzly, Furina, Xilonen y un último crío que se adapte a la rotación de 15 segundos del resto del equipo. Poquito más, estos son los mejores equipos de Furina. Recordad que habéis llegado hasta el final, dejadme en los comentarios si queréis una miniserie con los 10 mejores equipos del juego explicados al milímetro, con rotación, construcción, detalles, trucos, variantes y sorpresas o datos interesantes de esos equipos, o si queréis que en profundidad uno o dos de los equipos de Furina, de los mejores equipos de Furina, también los traiga. Así que poquito más, dejar un buen like, una buena noticia de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.